En el corazón del Mediterráneo, rodeada de países con una historia fascinante, se encuentra Malta, el estado más pequeño de Europa y uno de los más enigmáticos y hermosos del mundo. Este archipiélago, compuesto por Malta, Gozo y Comino, es un destino que combina historia, misterio y una vibrante vida nocturna, convirtiéndose en un paraíso tanto para los amantes de la cultura como para quienes buscan diversión sin límites. Conocida por su animada vida nocturna, Malta ha ganado fama como una de las capitales europeas de la fiesta. Desde inolvidables boat parties hasta calles llenas de bares y clubes que nunca duermen, la isla ofrece entretenimiento sin fin. Además, algunas de sus playas permiten a los visitantes disfrutar del sol y el mar sin restricciones, brindando una sensación de libertad total. Pero Malta es mucho más que su ambiente festivo. Su historia está llena de curiosidades y misterios que la convierten en un destino único. Aquí se inventaron las primeras heladerías hace cientos de años, a pesar de la ausencia de hielo natural y tecnología para fabricarlo. También alberga templos prehistóricos alineados con las estrellas, más antiguos que las pirámides de Egipto, construidos con piedras de cientos de toneladas cuyo traslado sigue siendo un enigma para la ciencia. Bajo la superficie de la isla se han descubierto templos subterráneos con cráneos alargados y deformados, lo que ha generado teorías sobre antiguos rituales, la existencia de una raza humana distinta o incluso la presencia de seres extraterrestres. También se habla de una fortaleza donde un fantasma protege un tesoro oculto y castiga a quienes intentan descubrirlo. Malta es un archipiélago de belleza incomparable, con playas paradisíacas, una gastronomía única y ciudades que han sido testigos de milenios de historia. Es un lugar donde el misterio y la cultura se entrelazan de manera excepcional, en gran parte debido a la influencia de los caballeros de Malta. Esta orden comenzó como una organización hospitalaria antes de transformarse en una poderosa fuerza militar encargada de proteger los tesoros más valiosos del cristianismo. Estos guerreros construyeron fortalezas, palacios e incluso ciudades subterráneas para salvaguardar reliquias sagradas como el Santo Grial y otros secretos ocultos en esta isla legendaria. Ubicada estratégicamente al sur de Italia y al este de Túnez, Malta es un pequeño pero fascinante país de apenas 316 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el estado más diminuto de la Unión Europea. Aunque hay otros territorios más pequeños en Europa, como el Vaticano o San Marino, estos no forman parte de la Comunidad Europea, lo que hace que Malta ostente este título dentro del bloque. A pesar de su reducido tamaño, la isla cuenta con una población de más de 500.000 de habitantes, lo que la convierte en una de las zonas con mayor densidad demográfica del mundo. En este rincón del Mediterráneo se hablan dos idiomas oficiales, el maltés y el inglés. El maltés, de origen semítico, tiene influencias del italiano, árabe e inglés, reflejando la diversidad cultural que ha marcado la historia de la isla. El inglés, por su parte, es un legado del periodo colonial británico y una de las razones por las que muchas personas de otros países, especialmente europeos, se trasladan a Malta para mejorar su dominio del idioma. Este fenómeno, junto con su clima cálido, playas espectaculares y su legado histórico, ha convertido a Malta en un destino atractivo tanto para quienes buscan aprender inglés como para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables. El turismo, impulsado por su vibrante vida nocturna, es una de las principales fuentes de ingresos del país y una de las razones por las que la isla sigue evolucionando como un punto de encuentro internacional. La diversidad cultural de Malta es el resultado de siglos de historia en los que Oriente y Occidente han convergido de manera única. Gracias a su ubicación estratégica, ha sido un territorio codiciado por innumerables civilizaciones, desde los fenicios y cartagineses hasta los romanos, árabes y normandos. Con una historia que se remonta a más de 7000 años, la isla ha sido hogar y escenario de grandes imperios y conflictos,
dejando a su paso un legado impresionante. Uno de los mayores enigmas de Malta se encuentra en sus templos megalíticos, impresionantes construcciones que siguen desafiando la comprensión de los arqueólogos. Entre los más importantes están Hagar King, Emenachtra y el hipogeo de Al-Saflieni, estructuras construidas entre el 3600 y el 2500 AC, lo que las hace más antiguas que las pirámides de Egipto y Stonehenge. El propósito exacto de estos templos sigue siendo un misterio, pero se cree que estaban dedicados a rituales religiosos, cultos a la fertilidad o alineaciones astronómicas. Lo más asombroso es el tamaño de las piedras utilizadas en su construcción, algunas de las cuales pesan decenas de toneladas, lo que plantea la incógnita de cómo pudieron ser transportadas sin las herramientas avanzadas que existen en la actualidad. Malta es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de forma asombrosa, con su combinación de historia, misterio, cultura y entretenimiento. Es un destino que ofrece experiencias inolvidables tanto para los amantes de la aventura como para aquellos que buscan relajarse en un paraíso mediterráneo. Los templos megalíticos de Malta siguen siendo un enigma para la ciencia y la arqueología. Las enormes piedras que los conforman, algunas de ellas de varias toneladas, fueron transportadas, talladas y ensambladas con una precisión sorprendente, todo esto sin maquinaria moderna. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Malta semejante hazaña? Esta pregunta ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos expertos sugieren que utilizaron trineos y rodillos de madera, aunque otros argumentan que los recursos naturales de la isla no habrían sido suficientes para sostener esta técnica a gran escala. También hay quienes creen que estos antiguos constructores poseían conocimientos avanzados de ingeniería que se han perdido con el tiempo. Incluso hay teorías que proponen la intervención de civilizaciones más desarrolladas o visitantes extraterrestres. Otro aspecto fascinante de estos templos es su alineación con eventos astronómicos. Emenachtra, por ejemplo, está construida de tal manera que la luz del sol penetra en puntos específicos durante los equinoccios y solsticios, lo que sugiere que sus constructores tenían un conocimiento profundo del movimiento de los astros. Pero el mayor misterio de todos estos antiguos monumentos se encuentra en el hipogeo de Al-Saflieni, el único templo prehistórico subterráneo del mundo y uno de los lugares más enigmáticos de Malta. Se trata de un complejo de túneles excavados en la roca, con varios niveles, que sirvió tanto como templo como necrópolis. Descubierto por casualidad en 1902 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El hipogeo de Al-Saflieni contiene una serie de cámaras y pasillos que parecen haber sido diseñados para ceremonias espirituales o rituales religiosos. Uno de los hallazgos más desconcertantes en su interior fueron los cráneos alargados y deformados encontrados en las tumbas, lo que ha dado lugar a diversas teorías. Algunos creen que se trataba de una práctica ritual, mientras que otros sugieren que estas deformaciones podrían ser resultado de una mutación genética o, incluso, de la existencia de una raza humana desconocida. La estructura del hipogeo también presenta una acústica excepcional, con ciertas frecuencias que resuenan de manera espectacular, lo que ha llevado a pensar que estos efectos sonoros podrían haber desempeñado un papel en rituales religiosos o ceremonias espirituales. La sensación de misterio en este lugar es tan intensa que visitar sus túneles es una experiencia que transporta a un pasado donde lo imposible parecía estar al alcance de las manos humanas. Si algún día deseáis visitarlo, es importante saber que la entrada al hipogeo es limitada a solo 80 personas por día para preservar su conservación, por lo que es necesario reservar con antelación. Muchos siglos después de la construcción de estos templos, durante la Edad Media, Malta pasó a estar bajo el dominio de la Corona de Aragón, lo que marcó un giro decisivo en su historia. Fue en esta época cuando el archipiélago adquirió una importancia estratégica clave en el Mediterráneo y se convirtió en el hogar de una de las órdenes militares más influyentes de la historia, los
Caballeros de San Juan, más conocidos como los Caballeros de Malta. Esta orden fue fundada en el siglo XI con un propósito hospitalario, brindando atención a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Sin embargo, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una fuerza militar temida y respetada. En 1530, el emperador Carlos V cedió Malta a los Caballeros de la Orden, dándoles un bastión estratégico en el Mediterráneo para defender el cristianismo contra el avance del Imperio Otomano. Desde ese momento, los caballeros transformaron la isla en una fortaleza inexpugnable, construyendo murallas, fortalezas y la impresionante ciudad de La Valeta. Diseñada para resistir cualquier ataque enemigo, La Valeta es una de las ciudades más sorprendentes de Malta y esconde muchas curiosidades. Se dice que fue aquí donde, en el siglo XV, se crearon las primeras heladerías del mundo. Esto lleva a una pregunta intrigante. ¿De dónde obtenían los malteses del siglo XV el hielo necesario para fabricar helado en una isla donde las temperaturas rara vez bajan de los 10 grados Celsius? Este misterio ha despertado muchas teorías. En aquella época, la única manera de conseguir hielo era de forma natural, lo que plantea la cuestión de cómo lograban transportarlo a Malta sin que se derritiera en el camino. La respuesta se encuentra en el imponente monte Etne, en la isla de Sicilia. Durante el invierno, este volcán acumulaba grandes cantidades de nieve y hielo, que luego eran transportados a Malta en barcos especialmente preparados para conservarlo. Así, a pesar del clima cálido, los malteses lograron disponer de hielo para fabricar los primeros helados y desarrollar una cultura heladera que, con el tiempo, se expandiría por el mundo. Pero los Caballeros de Malta no solo dejaron un legado en la historia gastronómica, sino que también fueron guardianes de algunos de los mayores tesoros del cristianismo. Se dice que la orden pudo haber custodiado reliquias de incalculable valor, entre ellas el Santo Grial, la lanza de Longinos o incluso fragmentos de la cruz de Cristo. Aunque no existen pruebas definitivas, estos relatos han alimentado leyendas y han inspirado la búsqueda de estos objetos sagrados a lo largo de los siglos. Bajo la superficie de Malta, los caballeros dejaron un legado aún más misterioso: una intrincada red de túneles y ciudades subterráneas. En lugares como La Valeta y Medina, existen pasadizos secretos que conectan fortalezas, iglesias y edificios históricos, algunos de los cuales se cree que fueron utilizados para esconder tesoros y reliquias. Estas estructuras no solo sirvieron como refugios durante los ataques, sino que también ayudaron a proteger los secretos de la orden. Algunos creen que en estos túneles aún podrían encontrarse reliquias ocultas, lo que ha generado una fascinación inagotable por los misterios de Malta. La combinación de poder militar y custodia espiritual hizo que los Caballeros de Malta se convirtieran en figuras clave en la historia del Mediterráneo. Incluso después de su partida, las historias sobre reliquias escondidas y pasadizos secretos han seguido formando parte del folclore maltés. Hoy en día, estos misterios continúan atrayendo a quienes buscan descubrir el verdadero legado de los Caballeros de Malta. La historia de la isla, marcada por templos milenarios, enigmas arqueológicos y la influencia de una orden medieval legendaria, sigue envolviendo a Malta en una aura de intriga y fascinación. Recorrer sus calles, explorar sus monumentos y descubrir sus secretos es una experiencia que transporta a un pasado lleno de historia, leyendas y misterios aún por resolver.